que oramos todos por ella al final, ¿te acuerdas, hermano? Ella es la mamá de Poncho, del hermano Poncho que está aquí con nosotros. Y oramos por ella porque había detectado un cáncer, ¿se acuerdan? Y bueno, les avisaba hoy a la mayoría de ustedes que lo operaban hoy porque iban a hacer una cirugía delicada. Y bueno, para no hacer un cuento largo, le tenían que poner una bolsita de desecho para toda su vida, creo. Y resulta que hoy lo operaron, hermanos, y el doctor se impresionó porque ya no había nada, había rastros, barrió lo que había de cáncer, pero está sana por completo, hermano. Le iban a dar como 5 días o 6 días en el hospital y ahora ya está levantando las manos, cantando y mañana sale, imagínense. Por donde le quisiéramos buscar, aún el médico está boquiabierto. Porque la operaron por eso, porque en realidad estaba mal y la tenían que intervenir de una manera delicada y cuando abrieron vieron que no. Entonces salió mejor de lo que entró. Gloria a Dios. El Señor continúa haciendo milagros, no tengas miedo. A veces el estudio de la palabra puede llegar a pagarte un poco en esa parte, pero nosotros pidamos y el Señor decide si da o no, ¿verdad, hermano? Él es poderoso, hermano. Gloria a Cristo por la vida de nuestra hermana Rosalía, hermanos. Vamos a orar, a dar gracias y a abrir las Biblias después en 1 de Juan capítulo 3, hermano. Amado, damos muchas gracias, Señor. Damos muchas gracias porque nos has permitido hoy llegar aquí de nuevo, Señor, a pesar del clima que amamos, pero para unos es difícil, Señor, por el transporte. Estamos aquí hoy, Señor, para seguir meditando en tu escritura preciosa, inerrante y necesaria. Pero también nos juntamos aquí, Señor, hoy para darte gracias por la vida de nuestra hermana. Estuvimos clamando, Señor, y clamando. Y a ti te plació, Señor, mostramos tu gloria en este milagro tan grande, Señor, en su salud. Sabemos que nos has dado ya demasiado, Señor, con Cristo. Más que suficiente. Pero a ti te plació, Señor, y te continúa, Señor, agradando, dar más, Señor. Y hoy fue ese día, Señor. Agradecemos por la paz de la hermana, de la familia, de su hijo, de su hija, su nuera, Señor, sus nietos. Por nosotros, gracias, Señor. Gracias porque todo esto es de beneficio para los que estamos cerca de ella y cerca de ti. Nos ayuda, nos bendice, nos edifica, nos motiva. Gracias, Señor amado, por tu misericordia. Te agradecemos, Padre, porque hoy podemos estar aquí, venir y derramar nuestro corazón delante de ti, pedirte perdón, pedirte ayuda, Señor, ser edificados por el poder de tu palabra, Señor. Tenemos la oportunidad gloriosa de ser renovados, milagrosa. Quita de nosotros todo temor al orar y danos fe, Señor. Te pedimos que nos ayudes a todos conforme a nuestra necesidad de ti, Jesús. Porque podemos mencionarte, Señor, y hablar de ti, pero probablemente no lo tenemos en la práctica diaria de nuestra vida, Señor. Y eso es evidente por los frutos, Señor. Y cada uno de nosotros sabe. Pero hoy recuerda a cada uno, Señor, lo que en ocasiones olvidamos. Que podemos ir a ti, Señor, dejar nuestra carga pesada y tomar la tuya, que es ligera y todos pueden. Ayúdanos hoy a no ser duros, a no ser fríos, a no estar familiarizados con las reuniones, sino por el contrario, entregarnos a ti, Señor, y esperar. Te damos la honra, la gloria y la alabanza por siempre, mi Señor. En Cristo te pedimos ayuda. Amén. 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 ¿Estamos ya grabando, hermano? ¿Estamos transmitiendo? Hermanos, vamos a abrir la Biblia en 1 de Juan 3. 1 de Juan 3. Y estamos, creo que hoy termino esta porción de la palabra. Voy a leerte aquí en una versión distinta. 1 de Juan capítulo 3. Voy a leerte el versículo 22, hermano.
Voy a leerte desde el versículo 14 para que traen contexto de los que no escucharon antes, y les voy a pedir que guarden silencio en la lectura. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque el Señor Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Amén. Si alguien tiene suficiente como para vivir bien y ve a su hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijitos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos hijos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Amén. Hermanos, esta es una porción controversial, sobre todo hablando del amor, precisamente por la mala definición que tenemos de amor. Hoy aquellos que hablan la verdad con entereza, con justicia, vienen a ser los que no son amorosos, vienen a ser los malos, hermanos. Si hoy en día el apóstol Juan viviera y fuera un pastor de una iglesia no famoso, digo no famoso porque los que son famosos todos les creemos, y aunque nos hable a nosotros, por ejemplo en las redes sociales tomamos una predicación o una imagen que tenga una frase fuerte de algún predicador famoso y la ponemos no para mí, la ponemos para los demás. Pero si el pastor Juan, hermanos, apóstol, estuviera pastoreando nuestra iglesia, probablemente al leer los primeros versículos del capítulo 3 y hablando sobre todo de quiénes son hijos de Dios, hijos del diablo, le diríamos: qué pastor tan malo, no tiene amor el pastor, no es como Jesús. Porque tenemos un concepto mal del amor, hermanos. Por eso estoy insistiendo que en cuanto al amor, recuerden la regla del amor en 1 Corintios 13, que también ha sido un versículo muy sacado de contexto, con la gente que es muy amorosa, que generalmente son los rebeldes a las cosas de Dios y a las prácticas eclesiásticas. Ellos optan por abrazar la parte amorosa y misericordiosa de Dios. ¿Por qué creen, hermanos? Porque la parte justa y santa es la que los está empujando al arrepentimiento, pero ellos se resisten. Entonces, ¿a dónde buscan? La ayuda amorosa y misericordiosa. Ayer veíamos una película con los hermanos Poncho y Violeta, hermanos, que se llama El Poder del Perdón. Es una película de los Amish. Ellos tienen algo de doctrina arminiana y eso, pero el tema es bueno. Es en cuanto al perdón. Ellos matan a un grupo de niñas. Un hombre entra a la escuela enojado porque su bebé muere y él dice: ¿cómo me vengo? Pues me vengo en contra de Dios. ¿Con quién? Con sus hijas. Voy a ir a matar a sus hijas. Y mata a las niñas de una escuela, hermanos cristianos. Y es increíble cómo una madre, todos reciben gracia de Dios para perdonar y ser amorosos y ir a ayudar a la viuda del asesino. Pero hay una madre que no, una madre que está endurecida y que no quiere perdonar y está enfurecida. Y veíamos como, un ejemplo nada más, cómo una persona del mundo llega y comienza a acariciar el pecado de falta de perdón y de misericordia de esta mujer. Y se la llevan perfecto, hermanos. Es una injusta abrazando a otra mujer injusta. Y entre ellas, desde una perspectiva lejana, no cristiana, dices: claro, ellas tienen la razón. Sería estúpido perdonar al asesino de tu hijo. Y con esto me llevaba, hermanos, al pensar en estas porciones de Juan,
cómo el hombre es tan depravado, hermanos, en su mente, y cómo en realidad usamos el mismo amor para justificar nuestro pecado, y cómo usamos el mismo amor para atacar a aquellos que están esforzándose en vivir en santidad, como poco amorosos, poco misericordiosos. Entonces la regla del amor es que el amor siempre va con la justicia y la justicia siempre con el amor. Dice el apóstol Pablo, recuerda en 1 Corintios 13, el amor no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. No hace nada indebido. Y injusticia o algo indebido tiene relación con aplicar misericordia sin justicia. Cuando aplicamos misericordia sin justicia, no creas que Dios está probándonos porque somos bien amorosos. Dios está enfurecido contra nosotros, hermanos. Y uno diría, pero ¿por qué si somos amorosos? Porque no está siendo justo en tu amor. No estás siendo justo en este asunto de pecado. No estás caminando en rectitud. Ay, pero Dios, no seas tan duro. Es lo que normalmente pensamos. Cuando nosotros tratamos con dureza a un hijo, hermanos, ¿es porque no lo amamos? Es porque lo amamos. Cuando usamos la disciplina en la iglesia, hermanos, de cualquier tipo, aunque es dura, y sabemos que la disciplina podría hacer que la gente que está en pecado puede irse, acusándonos de poco amor, sabemos que eso puede ocasionar, pero Dios es lo que nos demanda hacer, hermanos. Desde el próximo domingo vamos a empezar a estudiar el catecismo de manera congregacional. Y vamos a estar viendo 2 preguntas cada domingo, con tal de aprenderlas de memoria, aparte de lo que los niños ven con los hermanos con Ibérica, pero aquí todos los adultos juntos. Y después vamos a ir más a fondo al estudio del catecismo Westminster, no porque sea el catecismo que nosotros abrazamos por completo, sino estamos más inclinados hacia la confesión de 1689 bautista, aunque no somos bautistas en cuanto a denominación. Pero es interesante porque algunos capítulos finales les comentaba, hermano, en cuanto a la disciplina o al ejecutar la disciplina en la iglesia amorosamente, es increíble. Uno de los puntos importantes que me pareció fuerte es que dice que cuando los oficiales de la iglesia no aplican disciplina a los miembros de la congregación que estén en rebeldía, ellos son responsables de que la ira de Dios venga sobre toda la congregación. ¿Tú crees que eso sea posible? Por supuesto, hermanos. Algunos pueden decir, no, estás equivocado, hermano, porque la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Ah, entonces Dios dejó de ser justo. Dios dejó de tener ira. No, hermanos. Sabemos que la ley de la siembra y la cosecha continúa activa. Tú andas por el camino de rebeldía y vas a pagar las consecuencias horribles, espeluznantes. Y de hecho el pecado va en crecimiento. Recordemos a David, hermanos, solo por mencionar esto. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? David ya era salvo cuando fornicó y asesinó, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Simplemente él comenzó a caminar de la manera que Dios no quería que caminara. Tiempo de guerra, él no fue a la guerra, se quedó en su palacio, caminó a gusto. Es el rey, hermanos. Él tenía todo derecho en la tierra para hacer lo que bien le placiera, pero él era un hijo de Dios, un siervo de Dios que tenía un compromiso para con el Señor. En lugar de ir a la guerra como siempre tenía que ir, él se quedó a hacer nada malo, hermanos. Solamente se quedó a caminar un poco por sus aposentos. Pero en esa caminata, haciendo lo que Dios no quería que hiciera, fue que la tentación llegó. Vio a una bella mujer ante sus ojos, dándose un baño. Teniendo el poder, él solicitó. ¿Sabes lo que sucedió? Fornicó, mató. El pecado creció como una bomba y después pagó las consecuencias, ¿o no? Entonces, en realidad la disciplina bíblica es amorosa y es misericordiosa, y de hecho Dios presenta ese caso para que nos demos cuenta que Él mismo ha instituido la disciplina a los suyos. Pero Dios amaba a David, claro, hermanos, entrañablemente, y eso aplica también para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mi esposo, para todo. Tenemos que pensar en nosotros amar, pero de la manera justa y no injusta, porque el amor injusto e indebido lo único que va a ocasionar es que la persona sea más obesa en pecado cada vez y vaya cada vez más lejos y después sea destruido.
Pero ¿a quién le gusta la disciplina? Dice el autor de Hebreos, ¿verdad? No hay disciplina que parezca causa de gozo. No hay disciplina que, ay, qué bueno que me van a disciplinar. Hay un niño cercano a nosotros que después de que le disciplinan dice, muchas gracias mami por haberme disciplinado. Pero es porque está bajo amenaza, obviamente. Increíble, ¿no? Pero a nadie le agrada eso, hermanos. A nadie le agrada el verdadero amor ágape. El verdadero amor ágape es terrible. Por eso comenzamos leyendo esta porción. Y el apóstol Juan dice, recuerden con cuánto amor nos ha amado el Señor. ¡Qué amor, hermanos! No es únicamente un amor que ay, hijitos, los amo, vengan a mí, los quiero abrazar. Sino para que ese amor fuera manifestado, tuvo que haber muerte sangrienta, horrible, en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo vino a la tierra a amarnos. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Cristo murió. ¿Dónde veo el amor ahí? En que Él murió por mí. No, hermanos, yo veo el amor de Dios en que Él aplastó a su Hijo. La disciplina que yo merecía, el ser aplastado, se la dio a su Hijo. Puede confundirte el texto. Podemos creer que los principales de la película somos nosotros, hermanos. No, el principal es Cristo. Es la muestra más grande de amor, pero para mostrar su amor no únicamente vino, sino lo aplastó en la cruz. Amor a Él mismo primeramente. ¿Por qué? Porque aplastó a su Hijo en la cruz para que brillara su gloria. Y después obviamente nosotros estamos ahí. En realidad sí, Dios nos ama de una manera indescriptible, hermanos. No debemos olvidar cuánto el Señor nos ama, hermanos. Increíble. Podemos estar muy mal, en rebeldía, pecar todos los días y el Espíritu Santo está tocando, hasta que no resistes y abres, lloras, Él te recibe. Así, nunca dejará de recibirte. Es asombroso. Pero entonces, hermanos, el amor del que está tratando de hablar Juan es un amor no como el amor que hoy se conoce. Hoy es moda, hermanos. La mayoría de cristianos rebeldes, porque el mundo no me importa. Si te das cuenta en esta traducción, Nueva Traducción Viviente, dice a los hermanos cristianos. No me gusta la palabra hermano para los del mundo, pero sé a lo que se refiere. Él está haciendo énfasis en cuanto a los hermanos. Lo que nos importa es los hermanos. Las promesas son para los hermanos, las promesas no son para los de afuera. Yo no puedo usar Romanos 8:28 en un hospital con gente incrédula. No te preocupes, para los que aman a Dios, todos les ayuda bien. No, esa promesa no es para los del mundo, esa es para nosotros. Pero dentro de nosotros hay personas que piensan que el amor todo lo solapa, todo lo pasa por encima, que el amor cubre el pecado, que el amor abraza la injusticia, que el amor es rebelde, que el amor hace lo individuo, que el amor busca lo suyo, que el amor se puede gozar de lo injusto. No, hermanos, el verdadero amor se muestra en su máximo esplendor con justicia. ¿Sabes qué puedes ver en la cruz, verdad? Amor y justicia, ira y misericordia. No van separados. No podemos poner en balanza justicia y amor, porque no pesa más uno que otro. Están juntos. Y es ahí a donde nos quiere enviar Juan, hermanos. Juan nos quiere enviar ahí. Porque dice, confianza tenemos en Dios. Confianza tenemos en Dios. Versículo 21, si no me equivoco. Hermanos, qué preciosa es la confianza que podemos tener en Jesucristo. Escucha, porque precisamente lo que está diciendo es que cuando tu corazón no te lastima en cuanto a tu pecado, tienes confianza de que Dios es más grande que el sentimiento de tu corazón. Imaginen a un niño, a tu hijo, un hijo que se porta bien y quiere que le des algo. Tú estás ocupado leyendo la Biblia, claro, por supuesto, entrado ahí subrayando y haciendo anotaciones, ¿no? Para tu devocional diario, papá. Y tu hijo está rondándote, él se portó bien, pero ve que estás ocupado y llega y, ay, ¿qué hijo? ¿Qué quieres? Papi, hice mis tareas, limpié mi cuarto, lavé mi ropa, barrí, trapeé, hice todo. ¿Podrías comprarme eso? Por supuesto, mi niño, te portaste bien. A diferencia del que se portó mal. ¿Tenemos hijos aquí que se portan mal o no? Sí. Los hijos que se portan mal quieren y van y piden.
¿Y cómo nos reconocemos que quieren algo? Porque estamos leyendo la Biblia, haciendo nuestro devocional diario familiar, hermanos, con devoción arrodillados tal vez. Déjame termino de orar, mi niño. Y de pronto llega y me toca mi atención el niño. Y sabe que hizo algo malo. Él no va a llegar de la misma manera que como llega el niño que hizo algo bueno, ¿estás de acuerdo? El niño que hizo algo bueno llega con una bandera diciendo me porté bien. El niño que se portó mal llega con las manos atrás y quiere decir y no quiere decir, y quiere pedir y no quiere pedir. Pero él está basando la seguridad de su petición en saber que su padre le da y que su padre lo ama y tiene confianza en él. Y probablemente el padre le dice, pues te portaste mal, ¿verdad? Sí, me portó mal, pero ¿qué necesitas? Pues necesito algo para mi escuela. Bueno, vamos a comprarlo. El niño tiene la seguridad de que su padre lo ama y por eso va y pide aún cuando se siente mal. Y precisamente, hermanos, entrando a la oración, lo que Juan quiere que entendamos tú y yo, creyente, es que en realidad sí somos pecadores, hermanos. Y hay dos maneras de acercarnos a Dios. Una, con un corazón contrito, porque el corazón nos dice, pecador, has faltado, te has apartado, has ofendido, has visto lo que no debías de ver, hablado lo que no debías de hablar, y el corazón trata de aventarnos hacia atrás. Pero dice aquí que es mucho mayor el Señor que el corazón, de tal manera que es una invitación como a hijos rebeldes a ir y rodear el trono de Dios y recordar que por Jesús puedo acercarme confiadamente y decirle, Señor, sí me he equivocado, pero te ruego, perdóname. Por eso dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu corazón te reprende y te humilla, bueno, no te olvides que el Señor te ama, pero nos está exhortando a acercarnos con confianza al Señor. Mira, ¿cómo tú puedes acercarte a Dios cuando has tenido un día bien pesado y horrible? Probablemente dijiste alguna maldición, odiaste a alguien, te peleaste, y de pronto yo te digo, hermano, arrodillémonos a orar. ¿Oras? ¿O qué parece cuando hay un pleito familiar de pareja y de pronto el que está peleando, el más enojado, le dice, bueno, ya olvídate, vamos a orar? ¿Oras de inmediato? ¿Te dan ganas de orar? Precisamente lo que está haciendo el corazón es apartarnos de orar. Pero lo que dice la palabra es que podemos orar. Algunos dicen, es que ¿cómo me voy a poner a orar, hermano, si mira todo lo que acabo de hacer? ¿Cómo quieres que ore, pastor, si acabo de pelear con mi esposa, horrible? Ah, es que el Señor es grande, hermano. Cristo ya pagó, puedes acercarte y pedir perdón al instante. Confianza tenemos. Por eso es una preciosa confianza, hermanos, por Jesús. Por eso dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo confiadamente? Sí, yo sé que eres perverso, yo sé que has hecho lo malo, pero puedes acercarte a pedir perdón a tu Señor, a pedir cosas, hermanos, humildemente. Te decía el viernes pasado, la palabra traducida confianza se consideraba en el griego antiguo como el derecho más valioso de un ciudadano de un estado libre. El derecho de libertad de expresión. Eso es confianza. No únicamente, tengo confianza en esto o en aquello, no. Esa palabra que está ahí es del griego en cuanto a libertad, el derecho de libertad. Que tu corazón te reprende, o tu mente te reprende, o el mismo Satanás es especialista en reprender. Hermanos, los que comienzan a aflojar su vida cristiana con la iglesia son las presas más suculentas para Satanás. Porque Satanás comienza a empujar hacia el lado contrario a donde el cristiano tiene que ir. Satanás empieza a murmurar, ¿y ya viste cómo te vieron? ¿Y ya viste que no te saludan igual? ¿Y ya viste que no te hablan igual, que no te toman en cuenta? ¿Ya viste esto? No, yo creo que ya no eres de ahí. Te empieza a cargar, de tal manera que cuando la gente se va de la iglesia le preguntas, ¿por qué te fuiste? Porque ya me sentía muy cargado ahí en la iglesia, como que yo no era para ahí. Era el pecado tuyo, pero no lo llevaste al trono de la gracia para alcanzar misericordia, sino hiciste caso a tu corazón que te golpeaba y a Satanás que te aventaba, te escupía hacia afuera. Y Juan está hablando a la iglesia con mucho amor, les dice, hijitos, recuerden, puedes acercarte con confianza, tú eres libre, está bien, has hecho lo malo, tu corazón te ha reprendido, te hace sentir hipócrita, pero ve con confianza. Y esto también tiene mucho que ver, hermanos, para que pidamos de la manera correcta.
que nos humillemos. ¿Cómo puedo yo acercarme a ti si tú y yo sabemos quién soy? ¿Y cómo puedo llegar a orar y ay, muy bonito, muy amoroso, cuando no? Es por eso que en ocasiones las reuniones de oraciones de los cristianos son frías, hermanos. ¿Por qué? Porque tu pecado te condena y en lugar de recordarte que hay misericordia para acercarte, te alejas. Por eso nos hacemos duros y orgullosos de manera piadosa. Y es raro que alguien doble rodillas delante del Señor en la oración. ¿Por qué? Porque tu corazón está golpeándote. Te golpea. Y el diablo también. Tú no eres digno de orar, tú no eres para orar, tú no sirves para orar. Y mira esto, y mira cómo oró fulano, y mira cómo oró. Y a veces las reuniones de oración se convierten en clases de teología para Dios. Señor, porque tú derramaste tu sangre por mí, porque en la cruz... Como si el Señor te dijera, oye, espérame, yo ya sé todo eso, no tienes que repetírmelo, porque tienes temor a pedir. Es como el niño que va rodeando al papá cuando se portó mal. Ay, le pido, no le pido, me porté mal. No, no me lo va a dar. No. ¿Qué pasó, Andy? ¿Qué quieres? No, nada, me porté mal. Dime, ¿qué quieres, por favor? No, me porté mal. Es lo mismo que sucede. Entonces oramos por compromiso y oramos a darle clases de teología a Dios. Tu sangre, Señor, preciosa, se derramó y veniste tú hace 2000 años. Y el Señor como dice, yo no sé, este cuatro me va a dar gracias, me va a pedir. Son oraciones hipócritas, con corazones oprimidos, que bien no lo hacen para ser hipócritas, sino no tienen otra cosa que hacer porque no tienen confianza, se sienten amarrados y no oran libremente y olvidan que Cristo abrió el camino para que pecadores puedan entrar a orar. Eso es lo que olvidamos. Y luego si mi vecino, mi esposa o alguien sabe que pequé, dices, no, y voy a orar esto, y luego mi esposa ya sabe que hice, y es el diablo condenándote para que no te acerques y des gloria al Salvador. La obra del Salvador Jesucristo nuestro Señor no es únicamente para el final, hermanos. La obra del Salvador es de inicio a fin, todo el camino completo. Durante todos mis errores y mis tropiezos, el Señor Jesús está conmigo, abriendo la brecha, empujándome, llevándome de su mano hasta el final. Y a veces lo olvido. El pastor Paul David Tripp en varios devocionales que les envío dice, no es posible que creas que el mismo Señor que ya nos ha salvado nos abandonó y después viene a recogernos. El mismo Señor nos está acompañando todo el camino entre el ya y el aún no. Y eso es bueno, hermanos, para que podamos acercarnos con confianza a pesar de nosotros. Porque dime una cosa, ¿quién de nosotros podría acercarse a doblar rodillas y pedirle al rey aquí dignamente? Nadie. Pero lo que Juan dice es, acércate confiadamente. Ve confiado en Dios. ¿Pero cómo? Es que Jesús. Y el pensar eso, que soy indigno y puedo acercarme, pues me lleva a doblar mis rodillas y a rogar, oh mi Señor, y a pedir cosas que no te atreves a pedir porque eres un mal portado. Y trastornamos el motivo de oración por la manera de orar, hermanos. Pedir no, Señor soberano, me va a dar lo que Él quiera darme. No, hermanos, de hecho la oración es para dar gracias y para pedir con ruego todas tus necesidades. Y eso es donde va a ir aquí. Una perfecta comunión va a orar de la manera perfecta, hermanos. Dice el versículo 22, y cualquier cosa que pidas. ¿Qué es cualquier cosa, hermanos? Cualquier cosa que pidas. Ojo, los que vienen por primera vez o vienen hace poquito, lo primero que pensamos es lo que sea, ¿no? Es como una tienda que tiene todo y pone un letrero, tienes media hora para tomar lo que tú quieres. Coches, motos, todo lo que hay, todo. No es eso lo que dice el Señor, no se emocionen, hermanos. Dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ojo aquí, ojo, porque parece que es un trueque. Escucha, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y viene un por qué. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y dices, pues no puedo pedir. No es lo que dice, hermanos. Y lo voy a explicar por qué. Cualquier cosa que pidiéramos. La persona que camina en ese tipo de amor, que entiende que no merece, pero Cristo ha abierto la brecha para poder pedir a Dios libremente, hermanos. La persona que camina en obediencia, por amor, esta obediencia de la que habla Juan, no es forzada, no es pesada, va a experimentar también respuestas a sus oraciones.
Hermanos, hay dos maneras de obedecer. Una obediencia con gracia y otra obediencia forzada. Cuando algunos de ustedes, los que vienen a todos los cultos o sirven, comienzan a hacérseles pesado el servir, deja de servir, hermano. Deja de servir, hermana. Es mejor hacer las cosas forzadas. Oye, voltea la cruz y ¿cómo me puede pesar a mí hacer lo que estoy haciendo? Cuando es un privilegio. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio servir. No es mi trabajo, es un privilegio que no mereces. Cuando se te haga pesado, déjalo de hacer. Cuando lo goces, pues gózate todo el tiempo. Y nos damos cuenta porque no nos quejamos, porque aportamos, trabajamos hasta horas extras, nos gozamos y hasta la gente va a llegar y va a decirte: oye, hermano, pero te estás sirviendo todo el tiempo. Pues sí, hermano, es que estoy muy agradecido con mi Señor. Esta persona, hermanos, que obedece por la gracia de Dios, es una persona que va a obtener respuesta a sus oraciones. Esto no quiere decir, hermanos, que con su amor y obediencia ha ganado que sus oraciones sean contestadas. No es que Dios le diga: tú eres muy obediente, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Esposa? ¿Coches? ¿Riquezas? No. Sino que esa persona que sirve en obediencia es una persona que está cerca, en comunión con Dios, común unión con el Señor. Y esta persona, hermanos, ora lo que es agradable a Dios, lo que es conforme a su voluntad. Y todo lo que está pidiendo es lo que Jesús mismo pedía. Cosas que puede decir: y esto es tu voluntad, así que te doy gracias como si ya lo tuviera. Y digo: amén, Señor. ¿Por qué? Porque son cosas conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tú eres un hombre o una mujer que camina en obediencia y que desea más de Dios y le dice: Señor, me siento inútil, me siento frío, me siento alejado, alejada, hazme un siervo para tu gloria. Señor, calla mis pensamientos pecaminosos, mi boca hipócrita, murmuradora, chismosa, quejumbrosa, Señor, quita mi pereza, Señor. Tú puedes decir: amén, porque es la voluntad de Dios que seamos honestos, justos, sabios, emprendedores, proactivos, que seamos capaces aún de entregar nuestra vida. Y si tú dices: ay, hermano, pero ¿cómo entregar mi vida aquí en Guadalajara? Te invito a muchos lugares en donde podrías perder tu vida la primera vez que vayas. En muchos lugares, hermanos, que puedes visitar y algún hijo del diablo puede quitarte la vida así, por predicar a Jesús. No por ir solamente a visitar, por predicar a Jesús. Pero si tú pides que el Señor quite tu orgullo, que te dé sabiduría, que quite tu pereza, que te dé un trabajo que te permita adorar a Dios, ese tipo de cosas, hermanos, te lo aseguro, el Señor te lo va a dar, porque su voluntad para con nosotros es que glorifiquemos su nombre en todo lo que hagamos. ¿Sí saben cuál es el primer o el principal propósito del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Aunque el hombre batalla constantemente con eso, combinando las dos cosas. Ay, como que llevo el mundo y como que llevo al Señor y ay, qué pesado. Pues sí, claro, hermano, llevas doble peso. Pareciera como si el Señor Jesús está hablando a través del apóstol Juan nuevamente, como lo habló en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, hermanos. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Aquí ya no incluye si es mi voluntad, como en la otra porción. ¿Por qué? Porque dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Si permaneces en mí y mis palabras están en ti, pide todo lo que quieras. Y algunos dirían: pastor, pero todo. Si permaneces en Jesús y sus palabras están en ti, pide todo lo que quieras y te será dado. ¿Sí lo crees o no lo crees? Y esto no tiene que ver, hermanos, con la doctrina de la prosperidad del mundo. Esto tiene que ver con la doctrina de la prosperidad de Cristo. Hermano, quisiera orar más, quisiera ser más generoso, quisiera servir más, quisiera entregarme más, quisiera predicar, hermano, en las calles, quisiera visitar cárceles, visitar hospitales, ir con los indocumentados. Quisiera, Señor, quisiera. Pídeselo y verás. De hecho, nada más prepárate, porque si pides conforme a la voluntad de Dios, te será dado, mi amado. Y no sé si estés listo para eso.
pero pídelo. Lo más seguro que si estás pidiendo esas cosas, ¿por qué creen que sea, hermanos? ¿Por azar? No, porque estás en comunión con Dios. Y el Espíritu mismo pone el deseo en ti de querer andar ahí, de pedir ese tipo de cosas, mis hermanos. ¿Por qué? La siguiente porción dice, porque guardamos sus mandamientos. Aunque lo he repetido muchas veces, lo repito por los jóvenes, los chicos, los que están ahí atrás. Guardar los mandamientos de Dios, hermanos, no es en referencia a obedecer los mandamientos como tal, aunque nosotros tenemos, hermanos, bien establecido en nuestra doctrina que debemos obedecer los mandamientos. De hecho, debemos de aborrecer todo aquello que te invita a no obedecer porque es por gracia. Eso es una herejía. Es una herejía. Nosotros debemos obedecer, pero lo que dice el texto es que guardamos los mandamientos. Y guardar es muy diferente, hermanos. Guardar tiene que ver con algo, una herencia de un padre, un abuelo, una abuela, un amigo. ¿Sabes qué? Yo voy a irme, voy a morir, pero quiero por favor que guardes esto en un lugar preciado. Son míos, te los quiero dar a ti. Quiero que guardes esto. Y la persona, como es muy valioso de una persona que ama, ¿qué crees que hace con ello? ¿Dónde lo guardaré? ¿Dónde lo guardaré? ¿Dónde lo guardo? El abuelo de Matías y de Andy y de Amanda, era comandante de radiopatrullas, era campeón de tiro con pistola. Él podía tirar con su anillo y disparar y tirar cigarros de la boca del compañero. Y tiene muchas medallas. Y Mati las pidió como una herencia. Y su abuela se lo dio, era de su bisabuelo. ¿Y en dónde lo guardo? ¿En qué cajita lo guardo? ¿En qué lugar puede estar seguro? Porque es algo preciado, es algo de alguien que ama. Por eso Juan antes, hermanos, está diciendo que no únicamente amemos de boca. Eso es lo más fácil. Hermanos, amar de boca, servir con la boca, ser consejero, ser maestro, hermanos. ¿Cuántos quieren ser maestros? ¡Yo! ¿Cuántos quieren dar consejería? ¡Yo! ¿Cuántos quieren ir allá y servir? ¿Cuántos quieren desgastarse? ¿Cuántos quieren quitar los chicles del piso? ¿Cuántos quieren lavar los baños? ¿Cuántos quieren ir a los evangelismo en la calle, en la madrugada? ¿Cuántos desean? Y Juan dice, no sea de boca, sino sea de acción. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero no lo demostramos con nuestros hechos, esto no es una batalla de, a ver, demuestren, hermanos, que lo aman. Es algo natural. Si lo amamos, lo demostramos. De boca no sirve para nada. De hecho, hermanos, gran parte de lo que nosotros podemos servir con nuestra boca cuando no lo practicamos, ¿sabes a dónde se va? A la basura. A la basura. Sucede aquí. Supongamos que nosotros somos los consejeros de nuestros hijos, pero de todo lo que les aconsejamos y lo que deseamos que ellos hagan, sirvan a Dios, amen a Dios, hagan esto y en el futuro hagan, y no lo ven en mi van a creer. No. Imagínate que te toca a ti aconsejar a un hermano o una hermana acerca de la perseverancia en las reuniones, y tú no lo haces. ¿Te va a creer? No, hermanos. Entonces lo que Juan está diciendo es que nosotros no únicamente digamos que amamos, sino lo manifestemos. Y ahora, ¿qué tipo de amor quiere? Dice él mismo, que demos la vida por los hermanos. ¿A qué se refiere? ¿Quiere que muramos por ellos, hermanos? Probablemente, pero no es eso. ¿Cómo podríamos dar la vida? Por ejemplo, hay personas que sirven toda su vida a la iglesia. ¿Será eso dar la vida por sus hermanos? Toda su vida fueron diáconos, o toda su vida hicieron el aseo de la iglesia, o toda su vida enseñaron. Toda su vida. ¿Eso será dar la vida por los hermanos? Claro. Entonces no podríamos pensar en un extremo, hermanos. Si no somos prácticos en lo poco, ¿cómo podríamos pensar llegar a cumplir el morir por los hermanos? Es imposible. Lo que él quiere es, sea de acción, muere por los hermanos. Antes habló de generosidad. Si vemos a un hermano necesidad, ayúdale. Muere. Eso implica, pues, hermano, tener que trabajar más, cambiar mi horario, orar por ellos, interceder, ir, visitar, caminar largas distancias, irte, hermano, y que tu coche se descomponga en el camino y que no tengas dinero para arreglarlo, pero te esfuerces y vayas para ir con los hermanos, para enseñarles, para amarlos, para abrazarlos, para edificarlos. Porque de boca, hermanos, dice un dicho mexicano, ¿me como cuántos?
Eso es lo más fácil, hablar y ser sabios y amorosos. Eso está bien, pero ya pasó de moda, hermanos. El Señor está hablando acerca de la práctica, de practicar, de practicar. Y precisamente va a la parte de los mandamientos, porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero también a tu prójimo, a tu hermano. Yo amo a todos. No lo demuestras, pero los amo en verdad. Es la frase típica hoy, hermanos, en las iglesias: hermano Charlie, no los pude acompañar, pero en mi espíritu estoy con ustedes. No queremos tu espíritu, queremos el Espíritu de Dios. Queremos aquí tu carne, hermano, que el Señor vaya golpeando y puliendo. No nos interesa tu espíritu, no nos interesa. Queremos que el cuerpo esté junto, porque si no cojeamos, o si no, no tenemos la misma fuerza, o no cubrimos tal área, aunque nadie es indispensable, hermanos. Entonces debemos distinguir, hermanos, nosotros esta parte. Es importante, tanto el amor como la parte que nos invita a la oración. Guardar los mandamientos no es con referencia a obedecerlos porque es una exigencia, sino es en referencia al amor que yo le tengo a Él. Si yo amo a Jesús, yo tengo que guardar, hermanos. De hecho, te sirve mucho ver los mandamientos para poder, que recomiendo los mandamientos de Cristo. Podemos estudiarlos después. 52 mandamientos de Jesús. Porque dices: bueno, yo no mato, pastor, yo no soy el joven rico. Pero los mandamientos relacionados con Dios los fallamos, hermanos. Y el guardar los mandamientos, creo que Juan está indicándonos que ese es por amor. Yo sé que amo al Señor porque guardo sus mandamientos. El mismo Jesús dijo: si me amas, ¿qué dijo? Guarda mis mandamientos. Y son todos aquellos que tú sabes que tienes que guardar como hijo de Dios y no guardas, y sientes dentro de ti, la conciencia te demanda. Guardar los mandamientos de Dios es importante, hermanos, porque Dios lo dice. Pero en el contexto de Juan en cuanto a la oración, es importante para tener oraciones contestadas. Insisto, no porque si guardo me da lo que quiera, sino que si yo guardo los mandamientos, estoy en comunión con Él, y todo lo que estoy pidiendo el Señor lo está dando, porque es conforme a su voluntad. No es la ley de la atracción, no es que Dios me va a dar los caprichos. En ocasiones nos los da, y de hecho podemos hacer una lista de caprichos inmensa que Dios nos ha dado a todos, hermanos. Vanidades y lujos y cosas, porque todas las cosas que tenemos son dadas por Dios. Todo, no hay nada, ni el dinero que ganamos en el trabajo, nada es por nosotros, todo es por el Señor. Si no te hubiera dado tus ojos, o tu cerebro, tus piernitas, tus manitas, no podrías haber hecho lo que haces. Entonces tenemos que distinguir, hermanos. Este texto también no quiere decir que cualquier persona va a orar, y podemos acercarnos a un inconverso y decirle: pero ora con fe, porque estaríamos hablando de la oración de la confesión positiva. ¿Cuántos no recibieron a Cristo en una oración de fe? Todos le hicieron, no echen mentiras. Y si no la dijeron, la mencionaron en su mente: Señor, te recibo en mi corazón. Todos venimos de contexto arminiano, creo. Bueno, no hay nacidos aquí en la iglesia, bastantes, gracias a Dios. Pero no es lo que dice el texto, que oremos y el Señor nos va a dar. Pues es tu voluntad salvar, entonces ora y que te salve. No se puede, hermanos. La única oración contestada por Dios para una persona que no es cristiana es la oración humilde, cuando lo humilla por el Evangelio. Escucha el Evangelio: pecador, merezco el juicio de Dios, toda la ira en el infierno, pero Jesús aparece y me salva a mí. Con su sangre me lava, Señor, por favor. Esa oración es contestada. Pero la oración, creo que Juan está hablando, es sostengo bíblicamente: el Señor no escucha oraciones de testigos de Jehová, de mormones, de católicos romanos, de luz del mundo, de ninguna secta. No digo que no las escucha porque no puede escuchar. Él es omnisciente, lo sabe todo, pero no en cuanto a relación de comunión de que escucho. Todas las oraciones de los católicos romanos, hermanos, mormones, testigos de Jehová, se quedan en el aire. Todas.
La única manera de que nuestras oraciones lleguen como incienso al trono de Dios es por el Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote. Si ellos no tienen al Señor Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador, las oraciones no llegan. Por eso hago énfasis: la única oración de una persona que no sea un congregante cristiano, un fiel creyente, por gracia de Dios, son aquellas que son ocasionadas porque el Evangelio lo humilló y ahí clamó. Eso sí es bíblico, hermanos, pero es por la humillación que se da automática por el poder de Dios, no obligada por nosotros. No es así como funciona. No tengo, de hecho, ni que tratar de que Él me crea. El Evangelio mismo se defiende y tiene el poder para darle vida a un muerto, y ese muerto cobrará vida y va a ver la cruz y no entenderá, y orará y clamará, y el Señor le responderá, hermanos. El único requisito para el pecador que viene a Jesús en oración es buscando misericordia y salvación. Es el único requisito, es buscando misericordia, es humillados ante la presencia de Dios. Y de hecho esta oración se caracteriza porque no, sáname mi pierna, quítame esto, quítame el otro, dame dinero, revuélveme a mi esposo. No, es Señor, sálvame. Esa es la oración contestada. Y nos damos cuenta de eso. ¿Por qué estás buscando a Dios? No, es que mi esposo hace unos años me dijo, mi mamá se hizo, mi papá me dejó, me golpeó. No estás aún buscando de la manera correcta. Aunque el Señor también nos bendice con lo demás, hermanos. Pero para los hijos de Dios es seguro que si guardamos sus mandamientos, hermanos, porque tenemos comunión con Él. De hecho, no podría yo guardar sus mandamientos si no tengo comunión con Él. Ojo esto, hermanos. Los que guardan sus mandamientos es porque tienen comunión con Él. Te pongo un ejemplo secular. Tú tenías un abuelo que nunca en tu vida conociste y tu abuelo te dijo antes de morir: por favor, guarda esto, es un tesoro que yo siempre amo. Nunca lo conociste. Tú tienes un abuelo que viviste con él, que amaste con todo tu corazón, que fue como tu segundo padre, y te dice: guarda esto, ya me voy. ¿Cuál guardarás con mayor amor? Lógico, ¿verdad, hermanos? La persona que conoces, con la que estuviste en comunión. Y es lo mismo, si no estamos en comunión no podemos guardar los mandamientos. Hermanos, todos aquellos que echan en poco el culto, por ejemplo dominical, o las reuniones de oración, o los discipulados, sencillamente falta comunión con Dios. No hay de otra. Que el peligro es cuando falta humildad y decimos: no, pero es que tú no sabes, pastor, yo tengo comunión en mi cuarto de oración, yo tengo comunión en mi hogar, yo tengo comunión con Él, yo tengo. Hermanos, la única manera con la cual el Señor podría darnos ese tipo de autorización para poder estar apartados del cuerpo de Cristo, sobre todo el día del Señor, ese es imperdible, que no se puede perder, es mandamiento. La única manera es que estuviéramos en cárcel de misión en algún lugar lejano, en donde no hay una iglesia, o donde no tengas una iglesia sana en donde congregarte. Creo que Dios en su misericordia dice: hijo, mejor que no vayas a ningún lado, adórame aquí. Hay más de dos, sí, mis hijos, mi esposa y yo. Denle, estudien y clamen y salgan y trabajen, porque probablemente levantamos una obra ahí. Es la única forma. Pero si el Señor nos ha dado los medios de gracia, hermanos, y de misericordia para perseverar y crecer con el cuerpo, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Y el Señor no está demandando obediencia de las personas antes de salvarnos. El Señor está demandando obediencia de los que ya somos salvos. ¿Tiene sentido o no, hermanos? O diríamos: ¿para qué, pastor, si ya somos salvos por gracia? Nadie es perfecto, todos desobedecen. ¿Qué acaso continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, hermanos. Entonces, ¿cuál es la clave de la oración según el apóstol Juan, hermanos? La clave de la oración es estar tan cerca en comunión con Dios que podamos vivir las cosas que son conforme a su voluntad. Es entrar, decía un misionero, entrar al núcleo de su voluntad. Y no es difícil. Obviamente si nos desviamos por las obras, decimos: no, pues nunca, ¿quién va a estar ahí? Nadie es perfecto, nadie puede. Hermano, recuerda que el que se acerca al Señor no es perfecto. Escuchen esto, porque estoy viendo mucho de eso que está tratando de confundir al pueblo de Dios. Es ni que fueras tú perfecto, ni que tú sí puedas. Ay, ni modo que yo sí. El hermano Alan a ese me está diciendo que yo lo haga y no lo hace. No, mejor yo me quedo igual. No, hermano, reprende eso, repréndelo rápido. El Señor no quiere que los perfectos se acerquen.
El Señor quiere que los pecadores como tú y como yo nos acerquemos. Qué belleza, ¿verdad? Pecadores, porque nos puede pasar, y hay un espíritu que se mueve, hermanos, entre las iglesias, que algunos de nosotros que no somos así, nos esforzamos, nos convertimos en los maestros. No, lo que pasa es que tú tienes que hacer esto, hermano, tal, y el Espíritu Santo me dice, primero hazlo tú. Primero hazlo tú. No, mira el amor, y tú deberías actuar así. No seas mentiroso, primero hazlo tú. Lo que el Señor quiere no es que nos perfeccionemos, no es que nos lavemos y luego vayamos limpios al Señor. El Señor nos quiere sucios. El Señor nos quiere equivocados. El Señor nos quiere manchados, hermanos. El Señor quiere que Él brille cuando nos lave, cuando nos restaure. No quiere límpiate primero rápido y luego después ve con Él. No, esa es doctrina de obra romana. El Señor nos quiere mal y irlo a buscar en comunión humillados. Si a veces faltan personas humilladas en la oración, es porque hay ya mucho orgullo y no me humillo delante de tu presencia porque en realidad no tengo que humillarme, ando bien. Pero cuando tú te confiesas delante de Dios como quien realmente eres, hermanos, no tenemos cara para poder llegar de frente. Oh Señor, te adoro, te alabo y te pido. Señor, oh mi Dios, ¿cómo puedo estar aquí delante de ti sin ser destruido? Y el Señor dice, hijito, así te quiero. Esa es la idea que tiene Juan, hermanos. El espíritu de la oración verdadera es que se haga su voluntad y no la mía. Y aquellos que quieren orar con ese espíritu son aquellos que en realidad saben quiénes son y no les esconden. ¿Crees que el Señor sepa mi intención, mis necesidades, mis cosas ocultas? Claro. Entonces, ¿cómo podría yo llegar sucio sin decirle al Señor? Si Él lo sabe todo. Tengo que llegar así, hermanos. Llegar a orar a Él y buscar de esa manera. Aún si queremos comenzar por la oración, humildemente llegar, Señor, ayúdame, deseo guardar tus mandamientos, pero mi carne me gana, mi mente, Señor, me distrae, o Señor, simplemente no me importas. No sé si has orado así alguna vez. No me importas, tu iglesia, Señor, no me importa. Me duele, me cae mal, Señor, que me confrontes en la predicación. Me gusta, quiero huir. Ayúdame, Señor. Sé que yo soy el que está mal. Ayúdame, Señor, te ruego. Estoy enfrascado en el mundo, Señor. Estoy afanado, Señor, por esta tierra perecedera. Estoy arreglando mi cuartito de 3 días, rentado, Señor. Ayúdame, por favor, estoy cansado, Señor, no puedo. Quiero, mi alma quiere, pero no puedo. O peor aún, ayúdame, Señor, porque no me di cuenta cuando llegué a estar así de frío. Ayúdame porque no amo a los hermanos, Señor. Ayúdame porque no creo el sermón. Ayúdame porque escucho sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón y no la hay práctica. Ayúdame, Señor, estoy en apuros. Hermano, esa es una comunión. Desde el punto de vista correcto, soy un pecador miserable, no merezco estar delante del Dios santo. Pero Él me dice, acércate a mí. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Así como eres. Y el Señor dará todo lo que le pidamos, hermanos. Él quiere santificarnos. Él quiere hacernos cada día más como Jesús. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú se lo pides? Dice la última porción de este texto, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, hermanos. La persona que está en comunión con Dios va a querer hacer las cosas que son agradables delante de Él, porque está en comunión con Él. Está en comunión con Él. Debemos tener, hermanos, corazones que no solo quieren hacer algunas cosas, sino que quieren agradar en todo al Señor. En todo al Señor. Con su fuerza, con su poder, con su armadura. Es una lección importante, hermanos, ver nuestras vidas y darnos cuenta cuánto hacemos para agradarnos a nosotros mismos y cuánto hacemos para agradar al Señor. Te estoy hablando como salvo, no pienses en legalismo. Te estoy hablando como salvo, no pienses en legalismo.
No pienses en haz para obtener. No, ya obtuviste. Hoy te pregunto a ti y piensa en verdad, tu mente, abraza esa idea y que el Señor te confronte. ¿Cuánto haces para agradar al Señor y cuánto haces para agradarte a ti? Sé honesto contigo y guarda esta pregunta. ¿Cuánto haces para agradarte a ti y cuánto haces para agradar al Señor? No debemos pensar, hermanos, que estas cosas son opuestas. No debemos pensar que debo de abandonar todo, no hacer absolutamente nada y solo pensar en el Señor, porque no es cierto. No es cierto. Si no hacemos para el Señor mientras tenemos lazo con el mundo, no vamos a hacer cuando no tengamos tampoco. No es opuesto, hermanos. Dios es glorificado cuando disfrutamos de su bondad y las cosas buenas. Dios es glorificado cuando en mi trabajo lo glorifico. Dios es glorificado cuando yo trabajo. Dios es glorificado cuando yo me porto bien en mi escuela y doy testimonio. Dios es glorificado cuando nosotros estamos en el mundo como representantes de Él y que la gente sepa, y tú, soy cristiano, con razón, en donde sea. ¿Y por qué eres tan buen trabajador? Es que soy cristiano. ¿Y esta mujer por qué es así? Soy cristiano. Deberíamos de ser los mejores en el mundo, hermanos, porque ellos son hijos del diablo y nosotros somos hijos de Dios. Los mejores, los más honrados, los más puntuales, los más honestos, los más serviciales, los más ayudadores, los que más ayudan a sus jefes, aquellos que pueden confiar en nosotros. No confío en nadie, Señor fulanito, pero confío en ti. No tendrás otros como tú para que te los hagas a trabajar a la empresa. Y no lo contrario. Y así damos gloria a Dios, hermanos. No yéndonos del mundo y metiéndonos una cápsula en todo lo que hagamos. Pero una pregunta que quisiera yo que medites en ella es: ¿cuánto piensas en agradarte a ti? ¿Cuánto piensas en agradar al Señor? Una vida guiada por Dios, hermanos, se va a enfocar en agradar a Dios, aun cuando en determinado momento no sea agradable para nosotros. Aún cuando no es agradable para el hombre, para Dios es agradable, hermanos. Y terminamos hoy con el mandamiento del Señor Jesús, hermanos, versículos 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos. Todo tiene perfecta secuencia. Esto es lo que me manda: creen en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, la idea de guardar sus mandamientos en este versículo en el versículo anterior lleva a Juan a hablar específicamente sobre lo que es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Simplemente que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Juan dice, Juan capítulo 3, versículo 16, el que cree en Él no es condenado. Entonces Juan no está modificando ahora otro mandamiento, sino es lo mismo, creer en Él. Pero yo creo, si crees tienes que demostrarlo, primeramente para ti. Esto, más allá de golpearnos, es hacernos entender. ¿A quién le gustaría, hermanos, saber si en realidad es salvo con toda seguridad? Juan es lo que está haciendo. ¿Quieres saber si no te estás autoengañando? Si no crees que tu sabiduría, tu moralidad, tu bonito carácter, tu manera de hablar, tu manera de orar, no te están engañando. ¿Quieres saber si realmente eres? Ok, cree en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo. ¿Estás seguro que crees en Jesucristo? Yo creo que Jesucristo. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Jesucristo asegura que tú lo manifestarás. Entonces la idea de guardar su mandamiento, hermano, es específicamente esto: creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, y como un solo mandamiento, que son dos, pero en una porción, que nos amemos unos a otros. ¡Ay, claro, yo amo a todos! No, demuéstralo, que no sea de boca. Da tu vida por los hermanos. ¿Y la mía? Bueno, si tú quieres ganar tu vida, la vas a perder, pero si la pierdes a causa de mí, la vas a ganar. Amén. Qué tremendo es el cristianismo, ¿verdad, hermanos? Tan fácil que parecía. Y aquí Juan, hermanos, no se refiere a estos dos aspectos de la obediencia como si fueran dos mandamientos. Como te dije, si no es un solo mandamiento, gramaticalmente puede ser que no sea oficialmente correcto, porque pues habla
como dos, pero espiritualmente lo es. Es imposible decir amar a Dios y no amar a los hermanos. Y es imposible decir amar a los hermanos y no amar a Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo, hermanos. Juan 8:29 cita esto también. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. El primer mandamiento y lo mejor que podemos hacer, hermanos, es creer en Jesús. Y después dice, y nos amemos unos a otros. El segundo mandamiento, hermanos, por así decirlo, también está citando la idea de Juan 15:12. Este es mi mandamiento, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo los he amado. Hermanos, la vida cristiana depende de esto, de amarnos. Y si recordamos los estudios pasados, amarnos, pero ¿cómo voy a amarle, hermano Claudio? Mira nada más, hombre, cómo es él y cómo habla y canta con playback y eso, ¿no? Yo no lo amo, hermano, lo tengo que amar. Pero acuérdate que no vas a caer en la trampa de que tenemos que amar a todos por igual. Claro, pero dice amar a tu enemigo, sí, hermano, en el contexto de perdonarlo, de aún darle mi comida, de aún subirlo a mi coche después de que me asaltó, visitarlo en la cárcel después de que mató a tu hijo. ¡Wow! Pero siempre buscando llevarlo a la justicia. Y no nada más amar por amar, como una mamá ama a su hijo cuando no es creyente y la policía va y toca y le pide cuentas de su hijo y la mamá lo esconde. Ah, me ama mucho, no, te odia tu madre. Cuando un padre ve que su hijo está en drogas y hay alguien que quiere ayudarlo y el padre, no, mi hijo no es drogadicto, no lo ama, lo odia. Amar también es entregar, amar también es decir, tienes que recibir tu merecido. Hermanos, amar es justicia también. Si tú amas a un hermano y lo descubres en pecado, el mandamiento es que vayas con él y le digas, hermano, tenemos que hablar, creo que te estoy viendo. Tienes algo de amargura, de orgullo, de mentira, de hipocresía, te estás enfriando y tú te vas a dar cuenta que diste en el clavo porque la respuesta va a ser negativa. No te va a decir, oye hermano, gracias por decirme, estaba en duda, si estaba en pecado, no. Ay, pero ¿por qué? Ni que tú fueras tan recto. Y de que ya no me hables, hermano, porque estoy en pecado. Y Daniel el Blanco se enojó, gloria a Dios, Señor, tú vas a tratar con él, yo ya le dije de tu parte. Y el Señor trata cuando es su hijo. Pero si tú te quedas callado ante el pecado de tu hermano, tú vas a dar cuentas por eso también. Si no, todo es el amor del mundo. El amor del mundo no debe de llamarse amor, hermanos. Ese es de los hippies. El amor de Dios es justo. Que nos amemos unos a otros. Este es mi mandamiento, que se amen, soportándonos, amándonos tal cual somos, empujándonos a Cristo, tratando de jalar, y aunque duele, hermano, yo sé que estás ahí enraizado, pero voy a arrancarte, porque estás en el campo equivocado, te va a doler, pero aguante. Lo jalo de ahí. Vas a ver, me dolió. Pues qué bueno, hermano, antes de que te pudrieras ahí. Te amo, por eso lo hago. El amor duele, hermanos. El amor de hermanos no es una opción, es un mandamiento para todos. Así que si tú algún día sientes que ya no tienes amor por alguien, ve a los pies de Cristo y arrepiéntete, porque estás faltando a su mandamiento. Pero es que no siento amor. Se calla y obedece. Ame a su prójimo. Eso dice Dios. Ámalo. Pero es que sería hipócrita amarlo sin amar. Te calles en la boca y ame. Es broma, hermanos, en serio. Permanece en Dios. Entonces aquellos que permanecen en Jesús, hermanos, lo van a saber. ¿Por qué crees? Por la presencia, dice el texto, y la certeza del Espíritu Santo. Y Juan una vez más está ofreciendo, hermanos, la misma idea de Romanos 8:16. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Romanos 8:9 dice que cualquiera que pertenece a Jesús tiene el Espíritu en él, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da seguridad. No puedes permanecer en Jesús y no saberlo. Número uno, aunque pudieras ser atacado por la duda en ocasiones, tú vas a ver la cruz y vas a decir, soy tuyo, Señor, soy tuyo. El que no guarda los mandamientos, el que no atesora con amor, hermanos, quién es Jesús y lo que Él ordena, el que no valora, el que puede cambiar fácilmente al Señor Jesús o su obra o cualquier cosa, hermanos, es que Él no tiene confianza.
no tiene la confianza de permanecer en Jesús, tampoco tiene realmente la seguridad de la presencia del Espíritu Santo en su vida, es muy probable que ese sentimiento de tener al Espíritu sigue siendo como la del mundo. Hermanos, hay personas que me dicen que se sienten fríos en el culto, en la alabanza, porque se acostumbraron a creer que la presencia de Dios es cuando sentías la piel chinita y llorabas en la alabanza. Yo insisto, en ese sentimiento que cambiaba la estación, te cambio la estación y te pongo una canción de otro grupo mundano, Pink Floyd o algo, y sigues llorando. O si te gustaba pues otro grupo, lloras igual. Es un sentimiento de la carne. Una de las cosas que hace el Evangelio y la iglesia bíblica es que precisamente va aboliendo tus sentimientos carnales, de tal manera que el cristiano llega a un momento a sentirse frío, sí, en tu carne, gloria a Dios. Ahora viene el verdadero fuego en el espíritu, que es diferente, y ese no se basa por emociones, ese no se basa por sentimientos pequeñitos de ay, me duele mi pecho porque me dijeron ayer algo malo, sino se basa en la alabanza al Señor. Entonces, si algún día tú te sientes frío es por dos cosas. Uno, si eres un cristiano que guarda los mandamientos del Señor, es porque el Señor está tratando contigo, está golpeándote y está disciplinándote y está puliéndote. O la otra es que estés alejado de la comunión con Dios y por eso estás frío. Entonces, para saber si realmente tienes esta seguridad, se requiere discernimiento espiritual. Y no es tan difícil porque tú puedes saber si estás en comunión con Dios o no. ¿Por qué? Por la comunión que tienes con Él, por la manera en cómo oramos, por la manera en cómo nos acercamos a Él. Pero Dios ya nos dio una base para tener seguridad, hermanos. Y la base es ver si nos amamos unos a otros. Esa es una base. Yo te invito, hermano, hermana, que hemos terminado esta miniserie, a que si acaso te has extraviado un poco y enfriado un poco y apartado un poco, pues con esa confianza que Juan dice de acercarnos al Señor, Él es más grande que mi corazón y que la condenación que venga, o la frialdad, o la familiaridad, pues nos acerquemos al Señor y pidamos ayuda, hermanos. Y Él va a ayudarnos. Y le pidamos conforme a su voluntad y Él nos lo dará. Él nos va a ayudar. Él nos va a bendecir. Él quiere que seamos como su Hijo Jesús. Así que pongámonos en pie y oremos para terminar hoy, hermanos.